Como todos sabéis, todos los aparatos que usan gestión electrónica, en este caso de esta secadora de Bosch, tienen un setup, un menú donde podemos hacer algunas pruebas del aparato sin tener que desmontarlo y verificar componente por componente. Hoy os enseñaré a verificar sin tener que desmontar absolutamente nada mediante el panel de mandos, a verificar, por ejemplo, la bomba de condensado si está funcionando bien y el ventilador de refrigeración del compresor que está en esta parte de aquí delante. Estos dos componentes son importantes, importante la verificación de la bomba porque a veces, pues bueno, podemos encontrarnos de que no nos sube el agua al cajón o alguna anomalía relacionada con la luz del depósito lleno y bueno, y podemos probar la bomba a ver si está funcionando, que por norma general siempre funciona. Los problemas que se observan son siempre problemas de atascos. La borra se mezcla con el agua, se hace una especie de barro y eso la bomba pues es incapaz de subirla a lo que sería el cajón de arriba, ¿no? Y otro de los problemas es la avería del ventilador de refrigeración del compresor. Este ventilador es muy importante que funcione porque si no, pues el compresor a base de horas de funcionamiento, que suele estar bastante tiempo funcionando, no horas, por decir así, 7 o 8, pero por ejemplo 2 horas es normal que esté funcionando, pues podría sobrecalentarse y pararse, ¿no? Tiene un dispositivo de seguridad que lo para en caso de sobrecalentamiento, ¿eh? Entonces vamos a hacer la prueba con el panel de mandos de la secadora y es muy fácil, ya lo veréis. Bueno, aquí tenemos el panel de mandos de la secadora y vamos a efectuar en primer lugar la prueba de la bomba de condensados, ¿vale? Para efectuar una prueba a través del panel de mandos de la secadora se tiene que realizar de la siguiente manera. Colocaremos el selector a las 6 de la tarde, pulsaremos la tecla del delicado y giraremos un punto. Automáticamente ya entramos en el modo setup de la máquina donde podemos efectuar algunas pruebas. Hoy os enseñaré a realizar 2 pruebas. Os aconsejo que no manipuléis, aparte de lo que yo os voy a enseñar ahora, que no manipuléis mucho porque podéis desprogramar la máquina o podéis bueno, tocar alguna cosa que la máquina después no os funcione y sería pues complejo para vosotros volver otra vez a reiniciar la máquina. Ya estamos en el modo setup, aparece una P con 2 guiones. Y lo que vamos a hacer ahora, una vez en modo setup, pues bueno, vamos a girar el mando hacia la derecha y vamos a localizar la posición 7. En la posición 7 lo que va a hacer la máquina es probar la bomba de condensados. Ahora para hacer la prueba pulsaremos el botón de inicio y la máquina empieza a activar la bomba de drenaje, ¿vale? Esta sería la prueba, se escucha perfectamente, ¿vale? Esta sería una de las pruebas. Y la segunda prueba sería girar un punto más hacia la derecha, programa 6 y inicio. En este caso se activa el ventilador de la parte de adelante y podemos comprobar que este ventilador pues funciona de forma correcta, ¿vale? Ahora para salir del modo setup pondremos la máquina en la posición stop y ya estamos fuera, ¿vale? No os aconsejo seguir con el procedimiento, no sea que después la máquina no os funcione.